Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ello la reflexión. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Para mí es una de las frases más importantes en la historia de la filosofía. Y es de un filósofo llamado Immanuel Kant, quizás uno de los filósofos más importantes en toda la historia del pensamiento. Kant nació el 22 de abril de 1724, cumple 300 años hoy, en un pueblo llamado Königsberg, y muere el 12 de febrero de 1804. Este programa, titulado Reflexiones Académicas, voy a hablar un poco del legado de Kant. Digo un poco por lo siguiente, porque es un pensador complejo. Hay profesores, doctores que estudian prácticamente a Kant muchísimo. Solamente por decir algo, cuando Kant publicó uno de sus libros más importantes, que es Crítica a la razón pura, los 4 años siguientes a esa publicación ya habían aproximadamente 200 libros sobre la filosofía de Kant. Y actualmente Kant, se escribe muchísimo sobre Kant, porque ha influido a muchos pensadores, muchísimo, la lista sería larguísima. Influyó, digamos, a Rawls, Marx leyó a Kant, Schopenhauer también leyó a Kant, Nietzsche también lo leyó. Los positivistas también lo leyeron, especialmente los positivistas lógicos. Popper, Wittgenstein, Heidegger, Foucault, que también sacó un texto similar a un texto que escribió Kant, que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? En fin, aquí podría hacer una enumeración muy larga de la gran influencia de Kant en la filosofía y en otras ramas del conocimiento. Entonces, este programa está dedicado a Kant, a su legado. Dividiré el programa en varias partes. En una primera parte hablaré un poco de su vida, Luego hablaré también de sus principales libros, textos, sus años de publicación. Intentaré ser lo más riguroso posible en esa lista. Y también algunos comentarios de su obra, muy cortos, como les he dicho, por lo complejo. Uno podría estudiar a Kant prácticamente toda la vida, e incluso hay veces los comentaristas no se ponen de acuerdo en la interpretación de sus ideas. De eso también hablaré un poco. Al final, escucharemos la opinión de 2 profesores. El profesor Andrés Botero Bernal, que muy gentilmente nos hablará acerca del legado de Kant en el derecho, de una manera muy sucinta. Y el profesor Juan Manuel Jaramillo, que lleva trabajando acá creo que más de 30 años, también sucintamente nos dará un aporte acerca del legado de Kant en la ciencia. Bienvenidos pues a Reflexiones Académicas. Muy bien, empezaré hablando un poco entonces de la vida de Kant. Kant vivió en un pueblo llamado Königsberg. Ese pueblo todavía existe, pero actualmente es un enclave ruso llamado Kaliningrado. Hace pocos años, el presidente de Rusia cambió el nombre de la universidad y en este momento se llama Universidad Estatal Immanuel Kant, en honor a este gran pensador. Hay una estatua también de Kant allí, y está también un museo de Kant y la tumba de Kant. Se cuentan muchas anécdotas de Kant, pero yo voy
empezar quizás con una de las influencias de Kant que considero más importantes en todo su pensamiento y en su vida. Lo voy a entender como una hipótesis, pero la voy a sustentar. Creo que la mayor influencia de Kant no fue ningún filósofo. Se habla de Hume, se habla de Montaigne, se habla de Newton, se habla de Rousseau. Kant tenía un cuadro de Rousseau en su habitación. Pero considero que la mayor influencia de Kant fue su señora madre. Aquí en mis manos tengo un libro muy interesante llamado Los filósofos y sus vidas, de un pensador llamado Ben-Ami Scharfenstein. Aquí está el libro. Y de aquí extraje y pensé algunas de esas ideas de por qué considero que la señora madre de Kant es una de sus mayores influencias. Cuenta el mismo Kant que su señora madre, cuando él estaba muy pequeño, lo llevaba a pasear y que en esos paseos con su mamá le mostraba las plantas, le mostraba diferentes tipos de plantas, la clasificación. Es decir, le empezó a enseñar lo que sabía del mundo natural y también le enseñó las estrellas. Aquí aparece en este texto la cita que dije al principio del programa. Pues concuerda muy bien con esto que estoy diciendo. El cielo estrellado sobre él. Lo segundo es que su mamá y también su padre, pero especialmente su mamá, Kant decía que nunca llegó a escuchar una grosería en la casa, que todo lo dialogaban, que tuvo unos padres muy pulcros, unos padres que trataban de hacer las cosas bien hechas. Y su mamá le dijo algo también. Su mamá le dijo: no vaya a mentir, no diga mentiras. Esto también influyó a Kant. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, especialmente en ese libro, cuando Kant habla de no mentir, como un imperativo categórico. Su mamá, por ayudar a una vecina, cuenta el mismo Kant, una vecina estaba enferma, está la historia más o menos, una vecina estaba enferma y no quería tomarse, digamos, el medicamento. Entonces la mamá de Kant cogió la cuchara, pero la cuchara ya estaba infectada con la enfermedad de la vecina, y la mamá de Kant se tomó el remedio. Esto infectó a la mamá de Kant y la mamá murió. La madre de Kant murió cuando Kant tenía 13 años de edad. Voy a leer ese extracto cuando Kant habla de su señora madre. Dice lo siguiente Kant: muchas veces me llevaba conmigo fuera de la ciudad, atraía mi atención sobre las obras de Dios, hablaba con devota complacencia de su omnipotencia, sabiduría y bondad, e imprimió en mi corazón una profunda reverencia hacia el Creador de todas las cosas. Esto que sigue es hermosísimo. Nunca olvidaré a mi madre, pues sembró y abonó en mí la primera semilla de bondad, abrió mi corazón a las impresiones de la naturaleza, estimuló y amplió mis ideas, y sus enseñanzas han ejercido sobre mi vida una influencia duradera y total. Kant va a decir años después que cuando pensaba en su señora madre, le daban ganas de llorar. Tal es la influencia de su señora madre. Y considero que es la principal. Claro, en el campo académico hay otras influencias. Hume fue una de las influencias de Kant. Dice que Hume lo sacó del sueño dogmático de la razón. Digamos porque la razón inventa quimeras. Hay un libro de Hume. Bueno, Hume escribió muchos libros, pero hay uno que es Tratado de la Naturaleza Humana. Pero Kant se enfocó, porque fue el primero que escribió Hume sobre este tema. Pero luego Hume, pues no voy a hablar de Hume, pero para explicar esto muy bien, y luego sacó otra edición porque no le fue muy bien con este tratado, y entonces escribió Investigación sobre el conocimiento humano. Kant leyó este libro
Según John Rawls, que también hace pues como una pequeña aporte a la biografía de Kant, Rawls dice que Kant no sabía inglés. Entonces le llegó a través de una traducción al alemán y es una de las, digamos, grandes influencias de Kant en su filosofía. Bien sea para criticarla, porque lo puso a pensar muchísimo, cuando Hume habla de que la razón inventa quimeras, es decir, hay una crítica a la metafísica en Hume, que luego Kant va a retomar y va a ampliar muchísimo con otras ideas que, como les dije, pues no alcanzaría a explicar acá. Otra de las influencias de Kant es Rousseau. Kant en sus últimos años escribió un libro, ya en sus últimos años, 1803 más exactamente, se publicó ese libro. Se llama Pedagogía. Kant leyó ese libro de Rousseau y de hecho supuestamente tenía pues un retrato de Rousseau pues, en su casa. Tuvo la influencia, también leyó a Montaigne, y Erasmo de Róterdam, principalmente estos dos pensadores, cuando Kant estaba muy pequeño, cuando Kant entró a la escuela. Kant entró a la escuela aproximadamente a los 8 años, hasta los 16 años, estuvo en la escuela. Como siempre hay una crítica, pues él hace también como una crítica a ese tipo de enseñanza que tuvo en la escuela. Luego entró a los 16 años a la universidad, prácticamente, casi inmediatamente apenas terminó la escuela. Y en la universidad se centró principalmente en la matemática y en la física. Y daba clases a estudiantes, digamos, rezagados, y digamos que con eso se costeaba un poco sus ingresos. También se cuenta que le gustaba el billar. A Hume también le gustaba el billar. De hecho, cuando Hume habla del problema de la causalidad, pues Hume pone el ejemplo con las bolas de billar. Bueno, esto no es gratuito. Entonces a Kant le gustaba el billar y le gustaba jugar a las cartas. Y supuestamente se generaba algunos ingresos con esto, pues que también le servían. Fuera pues de dar esas clases a algunos estudiantes. Entonces todo esto lo iba formando. Luego, en 1740, ingresa a la universidad. Ahí va a estar trabajando más o menos 15 años como catedrático. Bueno, acá dice también Rawls y también en otros pensadores que investigué, que aproximadamente Kant daba 20 horas de clase a la semana. Rawls dice que se aterra de que Kant diera 20 horas a la semana, que eso era mucho tiempo. 20 horas por semana, estábamos hablando aproximadamente de 4 horas diarias de clase. Y clases sobre geografía, sobre física, sobre teología, sobre filosofía, sobre matemática. Las inquietudes de Kant eran muy diversas. Era un pensador universal en ese sentido. Y una de las anécdotas que más se cuenta de Kant, esto es muy conocido en Kant, digámoslo así, era que era muy ordenado en su vida. Supuestamente se levantaba a las 5 de la mañana, otros dicen que se levantaba faltando cuarto para las 5, y que le decía a uno de sus criados que por favor lo llamara a esa hora, y que si Kant quería seguir durmiendo, Kant le dijo, no, llámeme, insístame, y yo me levanto a las 5 de la mañana. Tomaba algo y fumaba pipa, y luego daba sus clases. Se iba para sus clases muy puntual, muy ordenado, como les dije. Luego el almuerzo, luego por la tarde leía un poco, leía y luego estaba con sus amigos. Bueno, muy resumidamente, se acostaba a las 10 de la noche. Entonces era muy riguroso. Era muy riguroso con el tema del tiempo. Bueno, el tiempo también va a ser una reflexión que va a trabajar un concepto que va a trabajar en la crítica a la razón pura. Estamos hablando en este momento entonces de su vida. En 1755 se gradúa como lo que hoy podríamos llamar doctor en filosofía. Pero él quería ser profesor, lo que podríamos llamar actualmente, quería ser profesor de planta, con una mejor estabilidad. Y supuestamente pidió eso en 2 ocasiones y le fue negada. Cosas de la vida, cuando él ya era famoso sí lo empezaron a llamar de otras universidades. Pero ya en 1770, a la edad de 46 años, ya fue nombrado como
profesor, digamos, que podríamos llamar de planta en la universidad. En ese año es donde pronuncia su discurso inaugural en la Universidad de Königsberg. El discurso se titula Principios de la forma y de los principios del mundo sensible y del mundo inteligible. Él da ese discurso en 1770. De 1700, ahora, hasta esa época, los especialistas en Kant hablan de un periodo precrítico. Kant ya había escrito muchos textos, como les dije, más adelante vamos a ver su bibliografía más detallada, pero a partir de 1770 Kant entró en silencio. Ahora, silencio acá es simplemente una expresión que hay que matizarla un poco bien. No es que Kant estuviera pues callado 11 años, no, entró en silencio en el sentido de que no publicó nada. Se dedicó a escribir y se dedicó a pensar sus ideas durante 11 años. O sea, pensemos hoy en día, usted quedarse 11 años escribiendo, pensando. Luego, entonces, publicó un libro en 1781. Ese libro se titula Crítica de la razón pura, la primera edición de la Crítica de la razón pura. Ese libro generó un impacto muy importante. Es un libro denso. Algunos comentaristas también dicen que Kant, digamos, pensó sus ideas por 11 años escribiendo ese libro. Es un libro de 800 páginas, es un libro complejo, donde hay que definir muchos conceptos. Trabaja el espacio, trabaja el tiempo, las categorías, habla de conceptos a priori, de conceptos a posteriori, de la razón, de la experiencia. Y es quizás el libro más importante de Kant, digamos, más importante en el campo del conocimiento en general y del conocimiento científico. Pues digamos que otras líneas de pensamiento, por ejemplo la moral, en la moral su libro más importante va a ser La fundamentación de la metafísica de las costumbres, la metafísica de las costumbres y la crítica de la razón práctica. Y en el campo de la pedagogía, pues el libro de pedagogía. Pero este libro marcó un antes y un después, y algunos dicen que en la filosofía también. Como les dije al principio, a los 4 años de la publicación de la Crítica de la Razón Pura, ya habían más o menos 200 libros sobre comentarios de la Crítica de la Razón Pura. Kant fue un autor muy prolífico, escribió muchísimo hasta el final de sus días. Nunca se casó, supuestamente, nunca se casó. Valoraba mucho la amistad. Dice que le gustaban mucho los pájaros. Él habla acerca de una curraca que él extrañaba. Le gustaban los pájaros. Escuché cantar el canto de los pájaros. Bueno, anécdotas hay muchísimas. Una vez escuchando un concierto de Mendelssohn, dice Kant que no veía la hora que se acabara ese concierto porque parecía un sonsonete. Y no era muy apetecido, digamos, hacia el campo de la música, aunque sí le gustaban las marchas que hacían en el pueblo. Entonces de Kant se puede hablar muchísimo, pero es un filósofo en todo el sentido de la palabra. Es un filósofo dedicado, digamos. Algunos lo han tenido como un ideal de un pensador profundo y extenso. La profundidad y la extensión en Kant nutren su pensamiento. Básicamente esto, hice algo muy resumido acerca de la vida de Immanuel Kant. Ahora vamos a hablar un poco, solo un poco, acerca de algunos aportes en la filosofía. En esta parte, y quiero empezar con lo siguiente: dar un video de Kant o de muchos otros filósofos en pocos minutos es algo demasiado arriesgado. ¿Por qué razón? Porque se dejan muchas cosas por fuera y esto se necesita pensar detenidamente y pensar bien. Los que vean este video, quizás los especialistas dirán faltaron muchas cosas o se equivocó en algo. Creo que eso es importante
aquí pueden dejar sus comentarios en el canal en caso de que me equivoque en alguna apreciación. Entonces, tener muy en cuenta eso, de que en 15 minutos es muy difícil explicar un pensador, y más como Kant. Pero la idea mía es que nos pueda gustar profundizar en la obra de Kant y que nos pueda servir también para aprender algo del mundo y también de nosotros mismos. Voy a hablar de dos temas básicamente. Uno es la crítica de la razón pura y la otra es un libro que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Tengo que tener el libro al lado para poder explicar algunas cuestiones. Crítica de la razón pura, como les dije, hay dos ediciones, una edición de 1781, como les decía, Kant se demoró 11 años escribiendo, pensando, puliendo este texto. Hay unos párrafos extremadamente difíciles, pero voy a intentar, digamos, motivar para que estudien esta obra. Kant mismo va a decir, por ejemplo, acá en la introducción, el peligro de esta obra, dice Kant, porque el peligro aquí no es ser refutado, sino el no ser comprendido. Es decir, Kant ya se está anticipando de que quizás su texto van a haber pasajes que no se van a comprender muy bien. Luego más adelante dice en la crítica de la razón pura, todo tratado filosófico tiene en lugares aislados sus sitios flacos. Estoy solamente tomando dos citas muy cortas porque es un libro pues largo y denso, como les he explicado un poco. Ahora bien, ¿de qué trata este libro? Porque este libro se llama Crítica de la razón pura. ¿Por qué tiene ese título? Es porque Kant, digamos, es una crítica de la razón hecha por la razón misma. Es decir, Kant va a poner a la razón en el tribunal de la razón para pensarse a sí mismo. Esto puede parecer muy abstracto. Entonces, crítica de la razón pura es una crítica de la razón hecha por la razón misma. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de la crítica de la razón pura? Para mostrar el origen y los límites del conocimiento. Entonces, esto básicamente es lo que va a permear toda esta obra tan magna, tan grande, tan extensa, 2 ediciones, 81 y 87. Voy a leer acá algunas cuestiones, porque Kant intenta reconciliar o intenta indagar sobre el pensamiento de los racionalistas y el pensamiento de los empiristas, que son, digamos, las dos filosofías que están en disputa y que Kant va a intentar, digamos, no sabría decir muy bien acá, soy honesto con ustedes, si reconciliar, pero sí ponerlas en discusión. Kant dice lo siguiente, ahora eso también depende de la traducción. Digamos, abro comillas, todo conocimiento comienza con la experiencia. La palabra con la pone Kant en cursiva. Entonces, todo conocimiento comienza con la experiencia. No por eso todo se origina en la experiencia. Y la palabra en también la pone Kant en cursiva. ¿Qué quiere decir esto Kant en la crítica de la razón pura? De que todo conocimiento comienza por la experiencia, pero se fundamenta en la razón. Se fundamenta en la razón. Desde ahí el nombre, crítica de la razón pura. Ahora, él trabaja muchos temas aquí, que insisto, esto es para que ustedes, los que me escuchan, puedan profundizar más en ello. Hay que distinguir entre conocimiento a priori, que no es dado por la experiencia, y conocimiento a posteriori, que es dado por la experiencia. Entonces Kant hace una diferenciación entre juicios a priori y juicios a posteriori. También entre juicios analíticos y entre juicios sintéticos. Voy a leer acá, un poco acá. Entonces, por ejemplo, dice acá, digamos pues, primero, si se halla una proposición que tiene que ser pensada con carácter de necesidad, esa proposición es un juicio a priori. Si además no es derivada y solo se concibe como valiendo por sí misma, como necesaria, es entonces absolutamente a priori.
Más adelante va a decir lo siguiente, pone un ejemplo, les dice acá, todos los cuerpos son pesados, les dice acá, todos los cuerpos son pesados. Entonces dice Kant frente a esta, digamos, definición. Al contrario, cuando una estricta universalidad en esencia es un juicio, esta universalidad indica una fuente especial de conocimiento, es decir, una facultad de conocer a priori. Es decir, en el cuerpo, cuando digo todos los cuerpos son pesados, en la misma definición de cuerpo ya está el concepto de pesado. Bueno, entonces prosigamos. Entonces Kant va a distinguir entre juicios a priori y juicios a posteriori. Esto va a permear su obra y hay que tenerlo, digamos, claro para entender a Kant. Luego Kant, en la sesión 3, va a decir que, digamos, hay una diferencia en Kant entre, digamos, entre conocimiento y pensar. Entonces pensemos un momento en eso. ¿Qué es conocimiento y qué es pensar? Al conocimiento lo limita la experiencia, pero al pensamiento solo lo limita la contradicción. Bueno, ¿esto qué significa? Que yo, digamos, yo puedo pensar cualquier cosa siempre y cuando no sea contradictorio. Digamos, es un tema que trabaja Kant, que es Dios. Yo puedo pensar en Dios, pero no puedo conocer a Dios. Es decir, no es posible hacer ciencia de Dios. Va a poner como 3 temas, por lo menos en esta traducción que tengo. Dice acá, esos inevitables temas de la razón pura son Dios, libertad e inmortalidad. Pero también Kant va a decir, esos temas podrían ser Dios, el alma y la esencia del mundo. La esencia del mundo acá significa la metafísica especial, es decir, qué son las cosas en sí mismas. Entonces, para sintetizar, Dios, el alma y la esencia del mundo se pueden pensar, pero no se pueden conocer, porque no son objetos de la experiencia. Voy a terminar con un párrafo que me parece importantísimo para que quede bien clara la distinción entre a priori, a posteriori y puro. Les dice Kant lo siguiente: en lo sucesivo por conocimiento a priori entenderemos no aquellos que de un modo u otro dependen de la experiencia, es decir, el conocimiento a priori no depende de la experiencia, sino los que son absolutamente independientes de ella. A estos conocimientos son opuestos los que yo voy a llamar empíricos, o que solo son posibles a posteriori, es decir, por la experiencia. Entonces, a posteriori son posibles por la experiencia. Entre los conocimientos a priori, llámese puro aquel que carece absolutamente de empirismo. Entonces esto significa puro en Kant. Así, por ejemplo, entonces pongo el ejemplo acá. Todo cambio tiene una causa, memorícesen bien esa frase, todo cambio tiene una causa, piénsenla bien. Es un principio a priori, pero no puro, porque el concepto de cambio solo puede formarse por la experiencia. Hasta aquí voy a trabajar entonces este tema de la crítica a la razón pura. Como les dije, esto va para un curso completo. Hay personas que estudian toda la vida esta crítica a la razón pura. Pero mi intención es mostrar cuál es la intención de este libro. En ese sentido, Kant va a indagar sobre la razón misma, va a poner en discusión el conocimiento. Otro de los temas de Kant que ha tenido mucha influencia es el tema de la ética kantiana. Algunos han postulado que hay una ética antes de Kant y después de Kant. Quizás me acuerdo un poco de Demócrito, un presocrático, que más o menos decía Demócrito: hay que hacer el bien porque es nuestro deber, no por temor a cualquier castigo. Eso me parece a mí que es un anticipo de esa ética kantiana, pues que va a ser muchísimo más elaborada en Kant, que también es compleja, como les dije ahora en la anterior sección sobre la crítica a la razón pura, y que en pocos minutos para mí sería complejo explicarla. Esto daría para un curso. Pero voy a explicar algunas cuestiones que
quizá los que me escuchen, los que me vean, les pueda interesar e indagar más sobre el tema. El principal libro donde Kant despliega su ética es este libro, La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Él empieza, voy a mostrar algunos pasajes que considero que son muy importantes, muy relevantes en esta obra. Él empieza diciendo que, voy a leer acá, apartado 393, ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno, sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Entonces él empieza esta fundamentación de la metafísica de las costumbres hablando acerca de la buena voluntad. Y esa buena voluntad tiene que ser sin restricciones. Bueno, adelanto acá algo, acá no le importan las consecuencias de las acciones. Esto puede parecer algo extraño. En ese sentido es diferente al utilitarismo, es decir, empecemos por partes. Él va a decir acá, el poder, la riqueza, la honra, la salud misma y la completa satisfacción bajo el nombre de felicidad dan valor y a veces arrogancia. Pero si no tienen la buena voluntad, no valen realmente para acá. De hecho, anteriormente va a decir el entendimiento, el juicio, o como quieran llamarse los talentos del espíritu, el valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos, como cualidades del temperamento, son sin duda buenos y respetables, pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la voluntad que ha de hacer uso de ellos, de estos dones, no es buena. Lo voy a poner en palabras para que de pronto algunos lo entiendan bien. Es decir, una persona puede ser muy inteligente, pero no tener buena voluntad. Puede tener mucha riqueza, pero no tener buena voluntad. Es decir, Kant, no es gratuito que Kant empiece hablando de la buena voluntad, y por eso dije al principio que considero como hipótesis de que su señora madre tuvo una influencia muchísima en la ética kantiana. Entonces, él empieza hablando de la buena voluntad, y esa buena voluntad debe ser sin restricciones. Para llegar a esto, Kant también va a hablar de 3 imperativos. Él los llama imperativos categóricos. Ahora, ¿por qué se llama imperativo categórico? Se llama imperativo categórico porque es un mandamiento autónomo que la razón se impone a sí misma. Él empleó por primera vez este término en este libro que les acabé de mostrar, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es un libro que escribió ya en el 1785, es decir, a los 4 años de haber escrito la Crítica de la Razón Pura, es decir, tenía 61 años cuando escribió este libro. Él escribió sus máximas obras, digamos, en su periodo crítico, cuando ya tenía una edad un poco avanzada. Entonces, ese imperativo categórico nace de la razón, no nace de la autoridad divina. Bueno, también hay muchos comentarios sobre esto, sobre el tema de Dios. Yo considero en mi formulación, porque pues uno también puede lanzar hipótesis, pues que Kant intenta basar su ética no en Dios, sino en la razón, es decir, en un imperativo que el ser humano se imponga a sí mismo. Ahora, él habla de otros tipos de imperativos, los imperativos hipotéticos, pero los imperativos hipotéticos, digamos, no son de obligatorio cumplimiento y están basados en planteamientos religiosos, ideológicos. No, él va a basar este imperativo categórico basado en la razón. Yo quiero mostrar, porque hay varias formulaciones, hay más o menos 5 formulaciones, pero me voy a centrar en 3 formulaciones. La primera formulación es la fórmula de la ley, que él lo llamará la formulación de la ley universal. Dice lo siguiente, 4.21: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. A ver, voy a poner un ejemplo acá. Él habla mucho acerca de las promesas. Kant habla mucho acerca de la promesa. Digamos, si yo presto plata en un banco, pues yo tengo que prometer que voy a pagar esa plata en el banco.
esta máxima tengo que hacerla universalizable, como una ley universal. ¿Por qué razón? Quiero que lo piensen bien. ¿Qué pasaría si ninguna persona en el planeta Tierra se comprometiera a pagarle un banco? Piénsenlo bien. Si no lo hiciera, entonces los bancos no existirían. De alguna manera, pues insisto, quiero explicar esto de una manera sencilla. Entonces yo tengo que hacer que esa ley se torne universal, pero guiada por una buena voluntad. Yo no podría poner según Kant una ley universal, voy a matar a todas las personas. No, eso no podría ser una ley universal para Kant, porque se está atentando contra la dignidad humana, de la cual voy a hablar ahora en el tercer imperativo. No mentir, por ejemplo, no mentir, porque Kant tiene varios textos sobre el no mentir, de hecho tiene un ensayo sobre el no mentir. Si el mentir fuera una máxima universal, piénsenlo bien, si el mentir fuera una máxima universal, las sociedades no podrían existir. No podrían existir las sociedades, ni siquiera podría existir la familia. Si todo el mundo miente, piensen en eso, si todo el mundo miente, ni siquiera podría existir la familia, no podría existir una empresa, no podrían existir las sociedades. Es decir, nos tenemos que basar en el cumplimiento de decir la verdad para que funcionen las cosas. Claro, alguien podría refutar acá lo refutaron muchísimo para que sepan esto. Decían que era un santo, Schopenhauer refutó algunas cuestiones de Kant, Nietzsche también lo refutó, y otros pensadores, pero quiero que piensen en esto. Claro, hay gente que hoy en día miente, claro, pero el mentir no puede ser una máxima universal, porque entonces no podrían existir ni siquiera las sociedades. Debe haber una mínima veracidad para que las sociedades puedan emerger. Bueno, Kant es difícil la ética, pero tengo que explicarla lo más sencillo posible. Bueno, vamos para la segunda ley. La segunda ley, que también se llama la fórmula de la ley de la naturaleza, dice lo siguiente: obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. Voy a introducir acá algo también que me había faltado decir. Kant distingue entre actuar conforme al deber y actuar por deber. Quiero que se memoricen esas dos expresiones. Yo puedo actuar conforme al deber, digamos, porque hay unas leyes que así lo dicen, pero es diferente actuar por deber, es decir, porque yo me impongo ese deber de actuar bien. ¿Y a quién importa para Kant las consecuencias de las acciones? Ustedes de pronto han escuchado una frase que dice: haga las cosas bien, porque si usted hace las cosas bien, le va bien en la vida. Yo diría que Kant no estaría de acuerdo con esa frase, porque es que a Kant no le importan las consecuencias de eso, lo que le importa es la buena voluntad. Es decir, usted puede actuar bien toda la vida e irle mal, pero para Kant esa buena voluntad es como un brillo en la razón, en la conciencia del hombre. Entonces importa más actuar por buena voluntad y por deber, así en la vida me vaya mal. Incluso él habla del suicidio. Él dice, él está en contra del suicidio. Un ser humano no debería suicidarse, tiene que imponer su razón a sí misma, su buena voluntad, y no hacerlo así las circunstancias sean muy adversas. Entonces quiero que quede claro esta diferencia entre actuar por deber y actuar conforme al deber. Kant va a estar de acuerdo, debemos actuar por deber, porque la razón se impone a sí mismo ese deber, sin importar las consecuencias, si nos va mal, si nos va bien, eso no importa para Kant. Vamos entonces con la tercera fórmula, que me parece de las más importantes. Insisto, hay más, pero quiero terminar con esta. En el apartado 429 dice lo siguiente: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca simplemente como un medio. ¿Qué está diciendo aquí este imperativo? Está hablando de fines y medios. Entonces Kant va a decir, nosotros tenemos que tener en cuenta ver a las personas como fines en sí mismos, no solo como medios.
Entonces, aquí la palabra clave o las palabras claves, por lo menos en esta traducción, es nunca simplemente como un medio. Es decir, Kant está reconociendo que nosotros, digamos, utilizamos a los otros como medios, pero no nos quedamos en esos medios, sino que pensamos en la persona como un fin en sí mismo. O sea, piensen en lo siguiente. Digamos, usted tiene su pareja, usted piensa a su pareja como un fin en sí mismo, pero también la tiene como un medio. Lo que Kant está diciendo es que no solo como un medio, sino como un fin en sí mismo. Otro ejemplo, un empresario, usted trabaja en la empresa. Usted en esa empresa, pues va a ser utilizado por el empresario. El empresario lo utiliza a usted como un medio, pero no solo como un medio, sino como un fin en sí mismo. Entonces, Kant, en este sentido, considero que esta es la interpretación adecuada. Puede que esté equivocado, como les dije, pero considero que esta es la explicación adecuada. Él considera que los seres humanos existimos como fines en sí mismos y no solo como medios. Entonces, para que esto quede más claro. Y el tema de las consecuencias de las acciones. Entonces, hay que actuar por deber, porque la razón se impone a sí mismo ese deber, y digamos que esta ética kantiana va a tener mucha influencia cuando hablamos acerca, por ejemplo, de la dignidad humana. Ahora, el tema de la dignidad humana es muy complejo en Kant, ¿cierto? ¿Qué significa dignidad humana? De eso se han escrito libros completos sobre qué es dignidad humana y qué es dignidad en Kant, y quizás es muy complejo explicarlo en Kant, pero digamos, voy a poner un ejemplo. Cuando un ser humano atenta contra sí mismo, se autoflagela, intenta suicidarse, pues él está atentando contra su propia dignidad. En ese sentido, uno podría hablar de que usted está atentando contra sí mismo, y Kant no está de acuerdo con esto. Lo otro es que yo puedo atentar contra la dignidad de una persona, de otra persona, sometiéndola a vejámenes, sometiéndola a tortura. Estoy yendo contra su dignidad como un ser humano, y pues Kant tiene al ser humano en muy alta estima, en el sentido de que tenemos razón, y que, digamos, otra cosa interesante acá es que Kant considera que la razón está como por encima de la naturaleza, digamos, del instinto. Digamos, somos seres instintivos, sí, pero Kant va a plantear que la razón está por encima de esos instintos. Somos seres racionales, que nos imponemos a nosotros mismos esa ley, esa máxima universal, guiada por la buena voluntad. Espero que hayan entendido bien esta parte, y si no, pues empezar a estudiar acá, por lo menos este libro, La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. A continuación van a escuchar al profesor Andrés Botero Bernal, quien nos va a hablar acerca de la influencia de Kant en el derecho. El profesor Andrés Botero Bernal es doctor en filosofía, también tiene un doctorado en historia y en derecho, profesor de la Universidad Industrial de Santander. Entonces vamos a escuchar al profesor Andrés Botero para que nos hable del legado de Kant en el derecho. Kant es fundamental para la filosofía del derecho. Empecemos por lo siguiente. Hay muchos trabajos dentro de la filosofía del derecho que se inspiran en Kant. Voy a mencionar solo a modo de ejemplo algunos. Empecemos por Hans Kelsen. La teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que es una de las teorías más importantes de filosofía del derecho en el siglo XX, se construye a partir del neocantismo, es decir, los trabajos que surgieron específicamente en el siglo XIX, principios del siglo XX, alrededor de la obra de Kant. Por ende, la teoría pura del derecho, si bien tiene como padre a los neocantianos, tendría como abuelo directamente a Kant. Incluso cuando alguien me dice que desea conocer la obra kelseniana en filosofía del derecho, pero con gran profundidad, yo le sugiero que inicie leyendo a Kant, para que pueda entender muchos de los planteamientos de Kelsen. Por ejemplo, el concepto de pureza en Kelsen, o el concepto de
de la suposición de la norma básica, o sea que hay una norma básica que es supuesta. Todo eso se entiende mucho más fácil si uno ha trabajado previamente a Kant. Pero también Kant, si bien no habló de forma amplia sobre los temas jurídicos, pues realmente él tenía otras preocupaciones en mente. En algunas obras menciona algunos temas que son relevantes para el derecho. Y específicamente hay una distinción muy importante en Kant sobre el derecho que vale la pena recordarlo. Y es que Kant diferencia la moral y el derecho siendo ambos sistemas normativos, pero los diferencia a partir de la siguiente premisa. El derecho es obrar conforme al deber y la moral es obrar por deber. Me explico. La persona que quiere comportarse de forma correcta desde el plano moral se impone a sí mismo unas normas en virtud del imperativo categórico y cumple esas normas porque hay que cumplirlas. Es decir, el deber mismo que él mismo se impone tiene que ser cumplido de forma vehemente. Las personas que son moralmente correctas cumplen sus deberes porque hay que cumplir los deberes. Aclarando que los deberes en la moral kantiana son autoasignados, porque si la persona es libre, si la persona tiene voluntad propia, pues la persona tiene que asignarse a sí mismo sus propios deberes morales a partir del imperativo categórico. Y en el caso del derecho, los que quieren comportarse desde la perspectiva jurídica bien para evitarse sanciones jurídicas, pues lo que hacen es comportarse conforme al deber que dicta la norma. Es decir, las normas jurídicas que son emanadas por el Estado, bueno, en el siglo XVIII y en el siglo XIX el principal productor del derecho es el Estado, entonces el que cumple las normas del Estado obra conforme al deber. Ahora, la mayoría de los casos, no siempre, pero en muchísimos casos, quien obra conforme a deber y quien obra por deber, obran de la misma manera, pero la intención es distinta. El que obra para evitarse una sanción, realmente su comportamiento no es moral, su comportamiento es válido jurídicamente, pero él no se porta bien porque deba portarse bien desde la perspectiva moral, sino que él se porta bien para evitar consecuencias jurídicas negativas. Por eso es que Kant considera que es prevalente las personas que se portan bien porque hay que portarse bien, que las personas que se portan bien por miedo a una sanción. Esto es entonces algunas reflexiones sobre el derecho desde Kant. A continuación van a escuchar al profesor Juan Manuel Jaramillo, quien ha trabajado durante más de 30 años acá. Es un filósofo que se ha especializado en ciencia. Y el profesor Juan Manuel Jaramillo, a quien estoy muy agradecido también me colaboró muchísimo, me asesoró en cuanto a algunos términos claves y conceptos, y en la bibliografía vamos a escuchar el legado de Kant en la ciencia. El interés de Kant por la ciencia se puede observar desde muy temprano. A los 16 años ingresó a la Universidad de Königsberg en el año de 1740 a estudiar filosofía, matemáticas y ciencias naturales. Ya en la década siguiente, de 1750, publica una serie de trabajos sobre el movimiento rotacional de la Tierra, sobre el fuego, sobre el origen de los terremotos, una teoría de los vientos y una hipótesis que se conoce como la hipótesis Kant-Laplace en 1755, que hizo justamente con Laplace sobre el origen del universo. Pero es en 1781 cuando escribe la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, cuando se interesa por la fundamentación de la ciencia, en este caso por la fundamentación metafísica de la ciencia. Y para ello formula 3 preguntas. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática pura? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori
en la ciencia natural pura, en este caso en la física newtoniana, y cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica como disposición natural. Al primer interrogante responde en una cápite de la crítica de la razón pura que se conoce como estética trascendental, donde él se ocupa, digamos, de la sensibilidad. Pues allí las intuiciones del espacio y del tiempo, como intuiciones puras de la sensibilidad, van a ser la condición de posibilidad de la geometría y de la aritmética respectivamente. En este caso, el modelo paradigmático de la geometría es el modelo de Euclides. Con respecto a la pregunta sobre las condiciones de posibilidad de los juicios en la física de Newton, Kant responde en dos textos. Primero, en la crítica de la razón pura, primera edición de 1781, segunda edición de 1787, y en segundo lugar en un texto publicado entre las dos ediciones en 1786, que se titula Principios metafísicos de filosofía natural, o sea, de física, refiriéndose pues a la física de Newton. Es curioso porque ese texto fue escrito 100 años después de que Newton publicara los principios matemáticos de filosofía natural. Para Kant, la fundamentación no puede ser matemática, la fundamentación tiene que ser metafísica o filosófica. ¿Por qué? Porque la matemática simplemente es un instrumento que utiliza el físico para sus cálculos. Para responder al segundo interrogante sobre las condiciones de posibilidad de los juicios en la física, en este caso en la física de Newton, Kant echa mano de los principios de la sustancia, de la causalidad y de la acción recíproca. El principio metafísico de sustancia lo que nos dice es que en todos los cambios de los fenómenos lo que permanece es la sustancia, y la cantidad de la misma, de la sustancia, ni aumenta ni disminuye en la naturaleza. Ya en el texto del 86, donde introduce la primera ley de la mecánica de Newton, que realmente no es la primera ley de la mecánica, pero él la introduce como primera ley de la mecánica, lo que dice es que en todos los cambios de la naturaleza corpórea, la cantidad de materia permanece la misma, sin aumento ni disminución. Entonces lo que hace es sustituir un concepto metafísico como el de sustancia, que es lo permanente, por un concepto físico como el de materia o energía, que sería lo permanente en el caso de la física. Con respecto al segundo principio metafísico, que dice que todos los cambios tienen lugar de acuerdo con una ley que enlaza causa y efecto, pues la ley, o la ley que correspondería, digamos, a ese principio en el caso de la física sería que todo cambio de materia tiene una causa externa. Por ejemplo, la fuerza, para explicar, por ejemplo, por qué se aceleran los cuerpos. Entonces, si metafísicamente hablamos de causalidad y hablamos de causa y efecto, aquí estamos hablando de una causa que es la fuerza y de un efecto que es la física. En otras palabras, si no dispusiéramos de ese concepto de causalidad, nosotros, metafísico de causalidad, nosotros no podríamos hacer ciencia. El tercer principio es el principio de la reciprocidad de sustancias. Es decir, las acciones entre las sustancias son recíprocas, es lo que dice, digamos, el principio metafísico, y lo que dice el principio físico no es otra cosa que la tercera ley de Newton, de que a toda acción corresponde una reacción igual, aunque en sentido contrario. Esa reciprocidad se da entre los cuerpos. Cuando un cuerpo actúa sobre otro, este a su vez está actuando sobre el anterior. Por todo esto podemos decir que Kant es un protofilósofo de la ciencia, pues aunque la filosofía de la ciencia es una disciplina relativamente reciente, ese intento, digamos, de fundamentar filosóficamente la ciencia me parece que todavía tiene mucha vigencia y es muy importante. Además, introduce distinciones muy importantes como la distinción analítico-sintético
o su defensa, digamos, del carácter constructivo o sintético de la matemática, que todavía sigue siendo pues objeto de grandes controversias y que tiene sumamente mucha importancia, sobre todo en el terreno de la enseñanza de la matemática. Por todo esto creo que es necesario volver a Kant. Y como decía algún autor, puede que no seamos kantianos, pero de alguna manera todos somos neokantianos. A continuación, voy a explicar la obra de Kant desde su primera obra hasta su última obra. Voy a hacerlo lo más detallado posible. La primera obra de Kant fue publicada en 1749, Pensamiento sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. En 1755 publica Nueva dilucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico. Ese mismo año publica Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, donde desarrolla la hipótesis de la protonebulosa, la creación del sistema solar. En 1758 publica Nuevo concepto del movimiento y el reposo. 1762 La falsa sutileza de las cuatro figuras del silogismo. En 1763 Ensayo para introducir el concepto de magnitudes negativas en la filosofía. Ese mismo año publica El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios. Y también publica Sobre la nitidez de los principios de la teología natural y de la moral. En 1764 publica Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. En 1765 Los sueños de un visionario explicados por los sueños de la metafísica. Luego, en 1770, a la edad de 45 años, pronuncia su discurso inaugural en la Universidad de Königsberg, donde ya va a trabajar como profesor. El discurso se titula De la forma y de los principios del mundo sensible y del mundo inteligible. De esa edad hasta los 57 años es lo que se ha denominado los 11 años en silencio de Kant, porque durante ese periodo pues no publicó nada. Lo que sugiere es que durante esos 11 años empezó a trabajar en sus obras que luego serán reconocidas popularmente, muy importantes en filosofía, y que llevarán a lo que se llama su periodo crítico. Después de esos 11 años en silencio, en 1781, sale la publicación de la Crítica a la razón pura en su primera edición y una segunda edición corregida en 1787. Esta es una de las obras más importantes de Kant. Hay que decir que más o menos los 4 años siguientes a la publicación de la Crítica a la razón pura, ya habían más de 200 escritos dedicados a la filosofía de Kant. De ahí su importancia y se volvió, digamos, famoso por esta publicación. Dado que es un libro extenso de aproximadamente 800 páginas, en 1783 publica Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. Un año después, 1784, publica la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y ese mismo año, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita. En 1785 publica Antropología práctica y ese mismo año publica La fundamentación de la metafísica de las costumbres. En 1786, ¿qué significa orientarse en el pensamiento? También ese mismo año, Principios metafísicos de la filosofía natural. Este libro lo publicó aproximadamente 100 años después de que Newton publicara los principios. En 1786, un ensayo, Probable inicio de la historia humana. Luego, en 1788, La crítica a la razón práctica. En 1790, La crítica del juicio o de la facultad de juzgar o del discernimiento.
En 1792, La religión dentro de los límites de la mera razón. En 1793, En torno al tópico, eso vale para la teoría, pero no sirve de nada en la práctica. Ese libro también se va a titular, también se conoce como Teoría y Práctica. En 1795 publica Sobre la paz perpetua. En 1797 La metafísica de las costumbres. Ese mismo año, un ensayo titulado Sobre un presunto derecho a mentir por filantropía. En 1798 Antropología en sentido pragmático, y ese mismo año El conflicto de las facultades. Ya en el año 1800 publica Lógica. En 1802, uno de sus temas más favoritos, publica Geografía física. Y en 1803, quizás su último libro publicado, Pedagogía. En 1802 hay un opus póstumo, pero digamos que en este trabajo se consideran algunas ideas cosmológicas de Kant. Hay otro libro de Kant que fue publicado más o menos en 1940, muchos años después de la muerte de Kant, que se llama Lecciones de Ética. Digamos que es un fruto de la recopilación de los apuntes que sus alumnos realizaron durante la época entre 1775 a 1781. Como se puede observar, Kant publicó hasta el final de su vida, y es básicamente sus principales, diría que la mayor parte de sus publicaciones. Bueno, ya estas son mis conclusiones finales acerca del filósofo Immanuel Kant. Voy a terminar con varias cuestiones. Un libro que Kant publicó llamado Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? En ese texto, que los invito a que lo lean completo, él trae a colación una cita de Horacio, el poeta latino, Sapere aude, que puede ser traducida como Atrévete a pensar. Es un texto muy significativo, ha sido traducido a varios idiomas, porque Kant lo que nos está diciendo es que tenemos que pensar por nosotros mismos. Tenemos que ser críticos no solamente del conocimiento, sino que el error siempre puede estar con nosotros. Tenemos que ser autocríticos también. Y no pensar, digamos, Kant va a decir ahí, lo más fácil es que un libro piense por nosotros. Por ejemplo, un libro religioso puede pensar por nosotros y no lo ponemos en discusión. Una institución política piensa por nosotros y entonces no la ponemos en discusión. La sociedad piensa por nosotros y entonces eso es muy fácil. Entonces él habla de que tenemos que salir de esa minoría de edad y a través de nuestra voluntad y de nuestra razón poner a discusión todas esas ideas. Creo que este es uno de los más grandes legados de Kant, incluso para la posteridad, que se encuentra en su libro Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? En lo otro que me quiero centrar es en el último libro de Kant de 1803, publicado en 1803, Pedagogía, donde Kant habla acerca de la educación. Y sí quiero citar algo aquí de Kant. Kant nos dice lo siguiente aquí en este libro: únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. El hombre es la única criatura que ha de ser educada. La educación es un arte cuya práctica ha de ser perfeccionada por muchas generaciones. Al hombre se lo puede adiestrar, amaestrar, instruir mecánicamente o realmente ilustrarle. Se adiestra a los caballos, a los perros y también se puede adiestrar a los hombres. Sin embargo, no basta con el adiestramiento. Lo que importa sobre todo es que el niño aprenda a pensar. Espero que les haya gustado, que les haya motivado para estudiar este pensador, sus ideas, y que las podamos todavía pensar en la actualidad. Incluso
algunos proponen que, por ejemplo, este libro sobre la paz perpetua y cómo orientarse en el pensamiento. Este libro es una de las influencias para que se haya creado la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces el legado de Canes abarca muchos tipos de conocimiento, desde la ciencia hasta la ética. Espero entonces sus comentarios y, como les dije, este programa de reflexiones académicas, donde, como dice el mismo Kant, hay que poner las cuestiones en discusión y también pensar que si nos equivocamos eso nos aporta antes porque aprendemos algo nuevo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.